Bienvenida a todos, gracias por acompañarnos a la quinta sesión del Seminario Permanente de Ciencias Sociales y Humanidades. En esta ocasión tenemos la presentación del doctor Alejandro Anaya Muñoz, quien es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, maestro en Teoría y Práctica de los Derechos Humanos y doctor en Gobierno por la Universidad de Essex, Inglaterra. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Ha sido profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, el Centro de Investigación y Docencias Económicas CIDE y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO. Fue coordinador del Programa de Derechos Humanos y director del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, además de director de la sede Región Centro del CIDE. Sus libros más recientes son Human Rights Crisis in Mexico, fue editado con Bárbara Frey de la Universidad de Pensilvania en 2019, y Los Derechos Humanos en las Relaciones Internacionales y la Política Exterior, fue editado con Gabriel Salvia de Buenos Aires en el 2021. Es fundador del proyecto de elaboración de la base de datos Recomendaciones Internacionales a México en materia de derechos humanos. Fue colaborador en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en Chiapas y miembro del Consejo Directivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos. Y desde enero de 2022 fue nombrado vicerrector académico de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y ratificado en mayo del mismo año. Gracias, doctor. Aprovecho también para presentar a su comentarista, el doctor José Antonio Guevara Bermúdez, director adjunto de la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, académico asociado de la Facultad de Derecho, Ciencia Política y Criminología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala desde el 2015, licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, y doctor en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de México. En sus más de 20 años de trayectoria profesional ha ocupado cargos con responsabilidades relevantes en instituciones académicas y autónomas de gobierno. Le agradecemos su presencia también. Aprovecho para comentarles que la sesión de hoy terminará a las 5:40 debido a que el rector tiene otras actividades, eventos que cumplir. Y bueno, pues agradecemos su participación y la dinámica ya la saben, la intervención, la presentación, después el comentarista y después pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Lo escuchamos. Bien, perfecto, pues muchísimas gracias. Estoy muy contento y muy entusiasmado de estar de nuevo en el seminario de nuestro Departamento de Ciencias Sociales y Políticas. Ya la tercera vez que estoy con ustedes y pues bueno, me encanta siempre, por supuesto, compartir ideas y intercambiar ideas con ustedes, así que muchas gracias por abrirme el espacio, que para mí es súper importante, pues para no oxidarme intelectualmente, por estar de gerente. Y entonces, bueno, pues es un gustazo estar en el departamento y también es un privilegio y un gran gusto que mi colega y amigo, el doctor Guevara, vaya a hacer los comentarios. De hecho, ya yo no voy a entretener mucho en las anécdotas, pero por su culpa llegué a la Ibero en 2004 por primera vez al programa de derechos humanos. Así es que él es el culpable pues de mi cercanía laboral con la Ibero. Y pues sí, desafortunadamente a las 6 es la ceremonia de graduación de los posgrados. Entonces, no tiene uno que estar ahí a tiempo y sí, estar sudando, entonces, pues sí, desafortunadamente tendremos que terminar un poco antes, así que bueno, tomando eso en cuenta del tiempo, me arranco con, pues sí, con una introducción a las ideas. Digo, José Antonio leyó el texto, supongo que también muchas y muchos de ustedes también lo leyeron, entonces quizá nomás pues recalcaré como que así el argumento general, ¿no? Y como explicación de este texto, creo que, bueno, por un lado es, sí, en este texto como que lo que intento es reflejar mi pensamiento general alrededor del tema del cumplimiento con las normas de derechos humanos.
que he venido explorando y trabajando desde en distintos proyectos más concretos, más específicos durante muchos años. Y ahí es donde voy, ¿no? Hoy en día. Y realmente otra versión de este texto es el capítulo teórico de un libro en el que estoy trabajando sobre este tema del cumplimiento con las normas de derechos humanos en México, o más bien el no cumplimiento o el incumplimiento. Pero lo que ustedes hicieron favor de leer es una versión, o sea, no es tal cual el capítulo del libro en ciernes, sino es una versión que estoy buscando publicar como un ensayo analítico en algún journal. De hecho, hoy recibí un dictamen negativo, pero no he tenido tiempo de leerlo, son 5 páginas, ¿no? Entonces, bueno, para los y las compañeras del posgrado que me escuchan, o sea, eso es lo más normal cuando uno intenta publicar, ¿no? La primera vez que lo mandan, te lo van a rechazar. Y el objetivo de que te lo rechacen es un buen dictamen, ¿sí? Que te ayude a seguir puliendo y a seguirlo trabajando. Entonces, bueno, son gajes del oficio. Digo, sí le tiré muy alto al journal, pero pues, y en ese sentido, los comentarios, pues yo espero que sean muy, muy útiles, muy buenos. Bueno, y el problema empírico que trato de abordar en pues en ese texto y en el trabajo que les comento, tiene que ver con dos fenómenos que en teoría deberían de estar generando o produciendo mejoras en los niveles de vigencia o de respeto de los derechos humanos, y no lo estamos viendo, no se está manifestando, no se está dando. Y ahí lo tengo aquí, digo, lo debería tener al revés. Está primero el activismo y después la institucionalización, pero uno de esos fenómenos es el activismo transnacional de derechos humanos, es decir, esa interacción entre actores internacionales y actores nacionales que se da no solo en México, sino a nivel internacional o en todos los países que tienen problemas de derechos humanos. ¿Sí? Entonces, pues prácticamente ya 3 décadas de activismo transnacional alrededor de los derechos humanos. Los actores externos y los internos pegue y presione y haciendo distintas tácticas para incidir en la situación de derechos humanos. Lo cual parte de la literatura a la que hago referencia, pues considera como que un factor que debería de generar mejoras en las prácticas de derechos humanos de los países. Y pues bueno, hay estudios de caso donde sí se ha dado o sí se ha observado ese resultado. Yo todo esto lo he venido desarrollando pensando en el caso mexicano, observando el caso mexicano. Entonces, por un lado el activismo, por el otro lado lo que podemos llamar en términos generales la institucionalización de los derechos humanos, es decir, la inclusión no solo del discurso o de la idea más grande de derechos humanos, sino de normas concretas de derechos humanos en marcos jurídicos o en estructuras organizacionales o institucionales del Estado. ¿Sí? O sea, la penetración de los derechos humanos en las leyes, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, y en las instituciones. También, otra vez, tanto a nivel internacional como nacional. Entonces, esa conjugación de esos dos factores no han generado, no han generado una dinámica clara de mejora en el respeto a los derechos humanos en la práctica. Entonces, ese es el problema empírico. Y bueno, aquí el comercial, estas son cosas que he abordado en otros papers ya publicados,
que puedo, por supuesto, compartir con ustedes. Sobre todo estos tres que pongo aquí, centrados en el tema de la voluntad, como un factor importante, y las capacidades como el otro factor importantes. Entonces, este texto en el Human Rights Quarterly se centra en la voluntad y las capacidades en el caso mexicano, y otro, también voluntad y capacidades, pero es un estudio que es una colega, Amanda Mordy, a nivel global, cuantitativo. Entonces, pues es un estudio longitudinal con este approach metodológico, que también exploramos la voluntad y las capacidades. Y este es el más reciente, en el que nos centramos nada más en el tema de la voluntad, y comparamos eso, lo presentamos también hace poquito mi autora Janice Gallagher y yo en la Ibero, y comparamos la voluntad alrededor del tema de los feminicidios en Ciudad Juárez con la voluntad alrededor de del tema de la desaparición de personas en México más recientemente. Bueno, entonces, el tema del incumplimiento, ¿no? Ese es el problema normativo que me interesa como investigador, y que, por supuesto, a los activistas como José Antonio, que bueno, él es un activista académico, también, pues, pues, la verdad es que como que nos trae a todos de cabeza. Y bueno, lo que voy a hacer o lo que pienso hacer esta tarde es rápidamente clarificar el concepto de cumplimiento, ¿sí? Es el concepto central, la variable dependiente, si ustedes quieren. Posteriormente voy pues a desarrollarles o a recordarles lo que viene en el texto relativo a las causas de las violaciones a los derechos humanos, de la violación ¿por qué se dan las violaciones a los derechos humanos? Y finalmente presentarles, ahí es donde me voy a detener un poco más, este argumento el argumento teórico, pero que pretende ser causal, y que se desprende digamos, de un acercamiento desde las relaciones internacionales y la política comparada. Sobre precisamente las condiciones en las cuales pudiéramos esperar, o es más posible o más probable, perdón, una transición del incumplimiento al cumplimiento. Y entonces ahí es donde planteo esa diada de variables que son la voluntad y las capacidades. Las dos variables fundamentales para poder transitar en ese sentido. Bueno, quizá en lo que me voy a centrar en el primer punto relacionado con, como les decía, pues la clarificación del concepto de cumplimiento. No es tanto el volver a plantear qué es el cumplimiento, sino como que a contrastarlo con cumplimiento con incumplimiento, ¿no? Y enfatizando que el cumplimiento de la norma lo observamos empíricamente, o lo podemos entender como una situación donde se respeta la norma. Es algo como que súper de common sense, ¿no? Pero en materia de derechos humanos no es tan common sense, y por eso lo explicito, porque muchas veces, por ejemplo, la adopción de una ley, alguien pudiera interpretarlo ya como que se está cumpliendo con la ley. Pues yo enfatizo que no. El cumplimiento tiene que ver con el respeto a los derechos humanos o la ausencia de una violación. Y segundo punto importante, el compararlo, o más bien el contrastar el cumplimiento con el compromiso, ¿sí? Y entonces enfatizo ese gap o esa brecha entre compromiso y cumplimiento. El caso de México es muy obvio. Y por compromiso, enfatizo que no estoy hablando solo como que del
las promesas verbales que hagan las autoridades de respetar los derechos humanos, sino también acciones. O sea, hay acciones que no son cumplimientos, sino que son compromisos. Como por ejemplo ratificar un tratado, esa es la clásica acción de compromiso o que denota compromiso es la ratificación de un tratado. Pero bueno, como todos sabemos, la ratificación de un tratado no significa nada en la práctica. Desde la perspectiva del cumplimiento, o no necesariamente, pues lo subrayo. La adopción de una ley interna, desde esta perspectiva, es también una señal de compromiso, no de cumplimiento. Entonces, por ejemplo, la reforma, famosísima reforma constitucional del 2011, en este marco, yo la considero como una manifestación del compromiso, no del cumplimiento. ¿Sí? Volviendo a lo mismo, el cumplimiento es que no se viole la norma. Bueno, entonces, también hago una diferenciación con el concepto de implementación, pero no me voy a detener en eso, no es tan relevante. Realmente lo pongo porque en la literatura muchas veces se utiliza de manera intercambiable. Consideré importante como que enfatizar que no son conceptos intercambiables con cumplimiento e implementación. Pero pues eso es casi semántico. Y algo también bien importante al hablar del compromiso es enfatizar que el cumplimiento es que es una variable continua y no categórica. Entonces estamos hablando de un rango, de un espectro que puede ir, así pensando como que en tipos ideales, desde el no cumplimiento más absoluto hasta el cumplimiento más absoluto. En el que pues obviamente pues ni siquiera Noruega o países que ustedes quieren puede colocarse empíricamente en el extremo de cumplimiento absoluto. Pero sí está más cerca de pues, otros países, incluyendo México, ¿no? Entonces, planteo o enfatizo que considerando este espectro de grados del cumplimiento o grados de incumplimiento, lo que propongo es que, sobre todo desde la perspectiva de la investigación, lo que tenemos que rastrear no es si ya estamos en el cumplimiento completo, sino si podemos identificar un cambio o un traslado de una posición cercana al no cumplimiento hacia un corrimiento hacia mayor cumplimiento. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que estar observando si está pasando. Incluso cuando hablamos de cambios significativos en derechos humanos, ¿qué sería? Pues sería pasar de una situación muy cercana al no cumplimiento absoluto a una situación pues más o menos cercana al cumplimiento absoluto. Por ahí algunos de los autores hablan, por ejemplo, al hacer modelos sobre el cumplimiento de los derechos humanos, hablan que la última etapa es el comportamiento consistente con la norma. Entonces, pero el comportamiento consistente con la norma absoluto o perfecto, pues no lo encontramos en ningún lugar. Entonces, por eso ese énfasis en decir, en subrayar, pues, más bien este entendimiento del cumplimiento como una variable continua y no categórica. Bueno, entonces, el tema del cumplimiento, como que la discusión o la reflexión conceptual, ¿no? Ahora, las causas de las violaciones a los derechos humanos, creo que es fundamental pensar al respecto y cuando menos la literatura con la que yo interactúo, no pone ahí el zoom, ¿no? Es decir, de dónde o por qué se dan las violaciones a los derechos humanos. Como que el approach es muy simplista y parece sugerir que las violaciones a los derechos humanos se dan porque hay tiranos gobernando. ¿Sí? Pero a mí se me hace mucho más complicado que eso. Simplemente tener malos gobernantes. Y entonces ahí es donde empiezo, por así decirlo, con esta teoría del cumplimiento o del no cumplimiento. Y pues bueno, sí,
reconociendo y sobre todo que desde una perspectiva jurídica, cuando se da una violación a los derechos humanos, el Estado es responsable, sobre todo a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, si se da una violación a los derechos humanos, el Estado, como es ente abstracto, organizacional, burocrático, etcétera, pero abstracto como cuasi persona, sí es responsable por ese hecho. Pero enfatizo que las violaciones las cometen agentes del Estado, no el Estado como un ¿no? ente así etéreo que tiene manos y hace cosas, ¿no? Y toma decisiones y piensa y es un actor unificado como solemos pensar los internacionalistas, como yo. Entonces hablamos de el Estado violó los derechos. Entonces enfatizo que las violaciones a los derechos humanos son perpetradas por individuos, por personas. Que sí, efectivamente son agentes del Estado, pero son personas. Y las personas, y bueno, y esas violaciones a los derechos humanos resultan o de acciones o de omisiones de esas personas. Que pueden ser desde un profesor en una escuela hasta un militar en Tamaulipas. Y entonces esas personas deciden, entre comillas, a lo mejor simplificando pues la noción de racionalidad y de toma de decisiones, pero deciden o hacer cosas o dejar de hacer cosas. Y esas hacer cosas o dejar de hacer cosas genera una violación a los derechos. Y esos agentes del Estado pueden ser efectivamente las élites, o sea, un alto dirigente también puede tomar esas decisiones o implementar esas acciones o hacer esas omisiones, pero también los mandos medios y, por supuesto, los oficiales de a pie, para ponerlo en términos muy simples. O sea, cualquier agente del Estado de cualquier nivel en la jerarquía puede pues perpetrar una violación a los derechos humanos de manera directa. Y entonces, el siguiente paso, bueno, ¿por qué esos agentes del Estado, esos individuos, deciden, entre comillas, hacer una acción o una omisión que genera una violación a los derechos? O sea, ¿por qué los miembros del pelotón del ejército en Tamaulipas hace 15 días decidieron apretar el gatillo y rociar esa camioneta de jóvenes y que resultó, por supuesto, en las 5 ejecuciones, etcétera? Entonces, enfatizo en esta reflexión para dejar de pensar en los gobernantes tiranos, ¿sí? Y perversos. Enfatizo el tema de las organizaciones. Todos esos agentes del Estado están insertos en una estructura organizacional específica, concreta. En el caso de Tamaulipas, pues era no sé, digo, el pelotón o lo que sea que está acá, que está estacionado, como se diga, ahí en Tamaulipas y estaba haciendo sus patrullajes. Un agente del Ministerio Público pues trabaja en una agencia del Ministerio Público, un policía investigador pues trabaja en un ambiente organizacional específico. Y entonces enfatizo o subrayo o visibilizo el tema de la cultura organizacional, y aquí es donde me salgo un poquito de mi zona de confort e intento entender a los colegas de administración pública, con muy pocas herramientas y con muy poca expertise. Pero bueno, fue mi mejor esfuerzo de acercarme al tema de la cultura organizacional. En otras versiones del paper le dedico más hojas a eso, o poquito de más de tinta al tema de la cultura organizacional, pero desde una perspectiva, y ahí subrayo el tema evidente de la multidisciplina, la interdisciplina para estudiar este tipo de fenómenos, ¿no? O sea, yo como internacionalista, hay medio comparativista, pues me cuesta trabajo acercarme al tema de la cultura organizacional. Pero bueno, esa cultura organizacional establece significados, entendimientos, supuestos e incentivos que hacen que los agentes del Estado hagan cosas. O sea, estructuras donde los agentes
pues le ponen significado a lo que hacen o a lo que dejan de hacer, etcétera. Y luego también habrán identificado que también enfatizo el tema de la dependencia de la trayectoria, ¿no? El path dependence. Y cómo en estos contextos organizacionales, cuando los individuos que están insertos en una organización han venido, o más bien no los individuos, sino aquí sí, quizá la organización en sí, ha venido haciendo las cosas de determinada manera durante muchos años, pues eso ya te pone una especie de un patrón dominante de acción, muy rígido, muy difícil, del cual te puedas salir. Y bueno, pues ahí está toda la reflexión sobre path dependence, que muchos de ustedes seguro conocen mejor que yo. Pero sí te limita las opciones de acción de los individuos dentro de una estructura organizacional. Entonces es difícil para un agente del Ministerio Público joven, recién graduado, que llega y es su primer chamba, y ¡pum!, llega a trabajar a una agencia del Ministerio Público y ve que las cosas se hacen de cierta manera. Y entonces se socializa y aprende a hacer las cosas de esa manera. Ese sería el tema de la cultura organizacional. Y el tema del path dependence es que para que esa organización deje de hacer las cosas así y las haga de otra manera, está muy caro, muy difícil, muy complicado. Bueno. Y finalmente, también me asomo al tema de los factores estructurales y sobre todo a esto de las configuraciones estatales. Es decir, y ya me voy al nivel más estructural de análisis. Y ahí pues me detengo un buen rato en esta tipología de Kate Nash, que pues identifica estos tres tipos de estado y que determinan también cómo los actores hacen ciertas cosas o no hacen otras. Pues bueno, los estados constitucionales y los estados postcoloniales, los estados predadores, etcétera. Pero también se me hace muy relevante para esta discusión el tema de los estados híbridos o las zonas grises, sobre todo para México, pensando en México. ¿Qué tipo de estado tenemos? Pues tenemos este estado lleno que está lleno de zonas grises, en el que no puedes separar, o más bien en el que los actores que conforman el estado son estatales y no estatales al mismo tiempo, legales e ilegales al mismo tiempo, y no puedes separarlos como, aquí me gusta la metáfora de Javier Sicilia de el lodo. En el lodo ya no puedes separar la tierra del agua. Entonces esos actores que personifican al Estado, sobre todo a nivel local, tienen esta característica de hibridez en que, insisto, son estatales y no estatales al mismo tiempo, legales e ilegales al mismo tiempo, generadores de violencia y supuestamente controladores de la violencia al mismo tiempo. Y ahí seguramente muchos de ustedes conocerán el trabajo de Ayuero sobre las zonas grises de poder. Entonces, bueno, todo esto pues plantea que esos agentes del Estado, o más bien las violaciones a los derechos humanos perpetradas por los agentes del Estado, responden a factores al nivel individual de análisis, al nivel organizacional de análisis y al nivel estructural de análisis. Y entonces así, por eso se dan las violaciones a los derechos humanos en esta teoría. Porque hay factores a nivel individual, factores a nivel organizacional y factores a nivel estructural que propician, facilitan, hacen que se den. Pues más o menos así, ¿no? Entonces, los agentes del Estado violan derechos humanos en un marco de factores individuales, factores organizacionales y factores estructurales. Que por cierto, los factores más individuales del nivel de análisis, a eso se dieron cuenta que no lo abordé, lo encorcheto, porque ahí tendría que hablar más con psicólogos para hablar todo esto, para tener más claro los factores de la historia personal, por ejemplo, de las personas que a lo mejor hacen que sean más
propensos a cometer ciertos actos muy violentos. Hacerlo de una manera, pero sí lo encorcheto porque ahí sí está diciendo, no, estoy completamente mal equipado para tratar de entender eso. Pero me parecería bien importante y sí hay trabajo al respecto, incluso aquí en la Ibero hay algunas colegas que ya no puedo trabajar mucho, pero que entienden de ese tipo de factores al nivel ya más cognitivo individual de análisis. Pero bueno, entonces mi pregunta es si todas las iniciativas y las iniciativas de política pública o de reformas o incluso de desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos apuntan a trastocar estas estructuras organizacionales y estructurales que, según yo, propician las violaciones a los derechos humanos. O sea, están apuntando en esa dirección. Eso están tratando de hacer las reformas que se han establecido en México o en otros países. Eso apunta, eso establecen los tratados internacionales de derechos humanos, fórmulas para romper esas estructuras organizacionales, para romper ese path dependence, para cambiar la naturaleza del Estado. ¿Sí? Bueno, obviamente no. ¿Sí? Y entonces, de ahí, pues el fracaso de todas estas, o el poco impacto de todas este tipo de iniciativas en esto, ¿no? En hacer que se mueva del no cumplimiento al cumplimiento. Bueno, y finalmente, entonces, ¿qué planteo? Ante esta explicación de por qué se violan derechos humanos, ¿cómo planteo que pudiéramos empezar a ver un corrimiento del no cumplimiento al cumplimiento? Y entonces ahí es donde entran la voluntad y las capacidades, como variables intervinientes, variables que pudieran, bueno, no me adelanto. Entonces, voluntad y capacidades como las dos, insisto, como variables intervinientes que pudieran hacer que se diera esta trayectoria del incumplimiento al cumplimiento. Y entonces, enfatizo también dos factores que, por supuesto, no, tampoco es rocket science. Y ahorita les platico muy rápidamente, pues, cómo llegué a estas dos variables. Pero en términos muy sencillos, pues, estoy hablando de élites que quieren e instituciones que pueden. ¿Cuál es el título de la charla? Es Ni quieren ni pueden. Si quieren poder, por supuesto, llegamos al caso de México en la charla, en el que mi argumento es que ni quieren ni pueden. Los élites que quieren y más instituciones que pueden. Eso es lo que hace más factible una trayectoria hacia el cumplimiento con esas normas de derechos humanos. Y entonces, en ese sentido, esa voluntad y esas capacidades pueden trastocar esas estructuras o pueden estar orientadas a trastocar esa estructura, esas configuraciones del Estado que son contrarias a la vigencia de los derechos humanos. O esos intentos de política pública que buscaran cambiar esa cultura organizacional o romper el path dependence. O sea, porque el argumento es, si queremos tener mejores resultados en derechos humanos, hay que cambiar esas estructuras organizacionales que las facilitan, ¿sí? Y hay que tratar de romper esa dependencia de la trayectoria y hay que tratar de cambiar la fisonomía del Estado. O sea, de un Estado en términos de Nash postcolonial a un Estado Estado de Derecho. O de un Estado caracterizado por zonas grises a un Estado weberiano, como ustedes conocen muy bien. Claro que por eso no pasa. O sea, por eso, pues, es casi misión imposible, pero bueno.
Entonces, voluntad más capacidades pudieran romper esas, alterar, tener un efecto, tener un impacto sobre esas causas subyacentes de las violaciones a los derechos humanos. Ese es el argumento. O sea, si tú tienes un Estado, una élite que quiere, que cuenta con instituciones que pueden, que pudieran trastocar esas cosas o empezar a trastocar esos factores que generan las violaciones a los derechos. Y llegué a eso porque en algún momento la literatura sobre el cumplimiento pues empezó a enfatizar o subrayar el papel de las capacidades. ¿Sí? Entonces, distintos autores de política comparada y de relaciones internacionales empezaron a decir, bueno, es que no se da el cumplimiento porque pues los estados no pueden. ¿Sí? Las instituciones con que cuentan no están habilitadas como para lograr hacer esos cambios, ¿no? Y entonces, un ejemplo muy fácil, si ustedes quieren, es, por ejemplo, la tortura. O sea, ¿por qué hay tortura en países como México? ¿Y por qué se practica de manera sistemática? Y entonces la respuesta puede ser que pues las instancias de investigación del delito en nuestro país generan convicciones o generan más bien acusaciones que pueden llegar a ser exitosas ante un juez mediante las confesiones. ¿Sí? ¿Y cómo generan las confesiones? Pues torturando. Entonces, si llega una élite que quiere y le dice a esa agencia del Ministerio Público, sabes que ya no van, a partir de mañana nadie tortura. Pero esa estructura organizacional no tiene las capacidades para resolver los delitos de otra manera, mediante investigaciones científicas y con laboratorios y con peritos y teorías de criminología, etcétera, etcétera. No van a poder hacerlo. No tienen esas capacidades para hacer las cosas de manera distinta. Entonces, aunque alguien quiera, llega el mejor gobernante a gobernar un país como México y dice, a partir de mañana nadie tortura, pero las instituciones no tienen las capacidades que se necesita para conseguir esos resultados. Y luego, por supuesto, en derechos económicos, sociales y culturales es todavía más obvio ese argumento, ¿no? Porque pues para garantizar acceso a la educación universal en un estado, pues necesitas muchas capacidades institucionales para que haya acceso garantizado a las escuelas de calidad, etcétera, etcétera, para toda la población. Entonces empezaron a enfatizar ese argumento, se empezó a enfatizar ese argumento en la literatura, a mí me hizo mucho sentido y empecé a explorarlo, etcétera. Y en un encuentro con colegas de organizaciones de la sociedad civil mexicana, ¿no? Que estábamos pensando y hablando al respecto entre académicos y activistas, mis colegas y amigos activistas, creo que incluso José Antonio estaba también en ese momento, decía, bueno, perdón, ¿no? Pero no quieren. Para empezar, no quieren. Ellos estaban pensando, ellos estaban pensando en México. Y me dijeron, pues está muy bien eso de las capacidades, sí, son interesantes, pero para empezar, aquí no quiero. Y entonces, pues sí, obvio, ¿no? Y entonces empecé a explorar estas dos variables. Ya tengo un montón, bueno, no sé, 5, 6 años, David Velasco, que lo vi por ahí también desde el primer día que llegué al ITESO hace algunos años, también ya traía esta agenda. Y en algún momento lo presenté ahí en el departamento, uno de los primeros trabajos que ya les presenté, porque ya les comenté al principio. Bueno, ya aquí la voy a dejar después, ya como que me clavo más en argumentar de dónde viene la voluntad, sobre todo. ¿Sí? Ya no lo voy a abordar porque se me va a ir el tiempo, está ahí en el paper, pero básicamente hablo de las preferencias. O sea, la noción de voluntad la aterrizo o la hago más concreta en la noción de preferencias, que pues también ahí
la abordo con cierto detalle en el paper. Es una noción más visible y menos, es una noción como que más teórica, más fácil de teorizar que el de la voluntad. Y entonces desarrollo con bastante detalle de dónde vienen las preferencias de la célula. O cómo se generan esas preferencias de la célula. Y entonces ahí abordo la literatura sobre el activismo transnacional, ¿no? Que básicamente eso se trata. Esa literatura del activismo transnacional, cómo genera o pretende generar ciertas preferencias por los derechos humanos. Pero luego retomo a un autor del liberalismo en relaciones internacionales, Andrew Moravcsik, que desarrolló una teoría liberal de las preferencias muy sólida, que a mí me parece importantísima, que enfatiza las dinámicas internas de los grupos sociales. Él habla de los grupos sociales mejor representados, pero lo podemos facilitar o como que plantear con más facilidad como los grupos sociales que tienen más influencia en las élites. Entonces, las preferencias de las élites dependen de los intereses de los grupos dominantes a nivel interno, no de los activistas, si presionan, si hacen informes, etcétera, ¿no? Sino de lo que los grupos más influyentes a nivel interno quieren y piensan también, ¿sí? Entonces, Moravcsik habla de intereses materiales, pero también de intereses ideacionales. Entonces, así se generan las preferencias y por lo tanto la voluntad. Y luego ya hablo con un poco de más detalle del tema de las capacidades, las capacidades funcionales, y ahí sigo a Centeno y colegas que probablemente algunos de ustedes también conocen su trabajo, que han hecho un trabajo muy sólido alrededor del tema de las capacidades, y pues ahí está ya todo nada más como para usar sus acercamientos, sobre todo para operacionalizar. ¿Cómo mides las capacidades del Estado? Pues ahí Centeno y compañía lo hacen fantásticamente. Yo creo que eso ahí no hay pierde, hay que y pues bueno, es básicamente un acercamiento organizacional burocrático. Vuelvo al ejemplo de la agencia del Ministerio Público, ¿no? ¿Qué tipo de policías investigadores tienen? ¿Qué capacidades tienen? En fin, bueno, aquí la dejo. Lo que estaba tratando de hacer con todo esto, y digo estaba porque me he detenido bastante desafortunadamente, es rastrear la voluntad y las capacidades alrededor de la agenda de la violencia contra las mujeres en México, la desaparición de personas y sobre todo en general la violencia en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Y entonces estaba empezando a explorar empíricamente la voluntad en esas tres agendas. Y que eso ya más o menos se vio reflejado en uno de los artículos que les comenté. Y también empecé a acercarme empíricamente al tema de las capacidades en esas tres agendas. Entonces también, con todo gusto, podemos comentar algo al respecto. Pero perdón, me tardé muchísimo. Y aquí lo dejo. Bueno, le damos la palabra al doctor José Antonio Guevara y esperamos sus comentarios y reacciones a este documento. Muchísimas gracias y gracias por la invitación al seminario permanente del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Ibero. Para mí también es un honor estar aquí y al igual que Alejandro, a mí me sirve mucho y siempre me estimula mucho su trabajo para desoxidarme. Como él bien dice, yo me identifico más como un activista que utiliza la academia como una herramienta para buscar el cambio y fincar responsabilidades, pero este tipo de trabajos me llevan a salirme igual de mi zona de confort para hacer reflexiones un poco
un poco más profundas o serias, o por lo menos eso creo. Reconozco el trabajo, me parece importantísimo, trabajo de investigación, Alejandro, felicidades, y una muy buena reflexión académica, y me parece que es un análisis relevante que nos permite identificar en dónde están o dónde podemos hacer incidencia nacional o nacional para transitar del estado de no cumplimiento en que vivimos a cierto nivel de cumplimiento de las obligaciones de México en derechos humanos. Y yo cuando leo este tipo de textos, y bueno, cuando leí este texto en particular, al igual que tú lo mencionaste, estoy pensando en México y particularmente las violaciones de derechos humanos que se cometen en el contexto de la política de seguridad, que llegan a los miles de casos, a los incluso cientos de miles de casos. Hasta que no se esclarezcan, no sabremos cuáles son los niveles de involucramiento de funcionarios públicos municipales, estatales o federales en la comisión de crímenes como tortura, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y violencia sexual en contra de personas protegidas, por decirlo de alguna manera. Me parece importante el trabajo porque nos puede servir como una guía, una matriz para analizar la situación de México y de cualquier otro país o de cualquier otra región dentro del país. Ahorita entro en materia, ahorita nada más estoy tratando de darle los cebollazos que corresponden a Alejandro y destacar las cosas importantes del trabajo, conceptuales. Me parece que es una contribución destacable por clarificar los conceptos de compromiso, cumplimiento, incumplimiento e implementación, que para el mundo de derechos humanos es muy importante que empecemos a depurar ese tipo de nociones para salir del lugar común y de la de la posición cómoda para el Estado y para los responsables de las violaciones a derechos humanos, cuando les decimos fue el Estado. Y vamos a la Comisión Interamericana y fue el Estado mexicano el que hizo, cuando en realidad los responsables, como el estudio lo hace, son agentes del Estado, son individuos, son personas físicas concretas, y que creo que debemos de empezar a trabajar para cerrarlos esos espacios de poder que les permiten generar este tipo de abusos o cometer este tipo de abusos, y al mismo tiempo son ellos mismos los que controlan las instituciones y las decisiones públicas para prevenirlos y para sancionar a los responsables, y repito, para que las instituciones dejen de estar replicando esos modelos que violan de derechos humanos. Yo creo que la situación de México no es explicable, no es entendible y no es posible creer, por el número de abusos que se han registrado en los últimos años, que se trata de violaciones a derechos humanos como usualmente las conocemos, como hechos aislados, casos únicos que son disfunciones del sistema, sino que se trata por la reiteración de las conductas, porque las instituciones que participan en esos abusos son normalmente las mismas, por el enorme número de recursos públicos que se invierten en la comisión de las violaciones de derechos humanos, vehículos, instalaciones, dinero y personal, porque algunas de esas violaciones están previstas en ley. La detención arbitraria, ya sea el arraigo, la prisión preventiva oficiosa, la detención administrativa de migrantes, son violatorias de normas internacionales y constitucionales de derechos humanos. Porque los métodos estandarizados de respuesta, una vez que los cachamos o se hace público que se cometió un abuso, son de manual, son prácticamente iguales. Se altera la escena del crimen. Normalmente, ahorita mencionaste el caso de Tamaulipas, alteraron la escena del crimen, criminalizan a las víctimas y a los defensores de derechos humanos, presionan a las víctimas y a sus familiares para que se desistan de las acusaciones, engañan a la opinión pública sobre las circunstancias en las que se cometieron los hechos, justifican la actuación de los servidores públicos como casos de defensa propia o porque fueron agredidos, porque les dispararon o búsquenle cualquier otro pretexto.
y la manera en la que se defienden a las instituciones y a las personas en los tribunales, mecanismos internacionales o nacionales de derechos humanos. Y por supuesto, la cereza del pastel es la impunidad garantizada por las procuradurías, en caso federal, por la Fiscalía General de la República. Los muy pocos casos que llegan a ser investigados por las instituciones penales civiles competentes, se trata de chivos expiatorios, es decir, personas a las que les atribuyen la responsabilidad sobre la lógica de la manzana podrida. Fue un funcionario que se extralimitó en sus funciones, fue un funcionario que no obedeció órdenes, fue un funcionario que violó la disciplina de la institución, y en ese pequeño puñado de casos se les fincaría algún tipo de responsabilidad, normalmente por penas leves, y que logran su libertad al poco tiempo. Entonces, el estudio destaca que las causas últimas de violaciones a derechos humanos son una mezcla de incentivos, cultura institucional, el path dependence, y ahí yo en ese tema destacaría un tema que valdría la pena explorar. En esas trayectorias institucionales están los funcionarios públicos que crecen en esas instituciones, que crecen burocráticamente en los sistemas de incentivos. Pensemos en la estructura militar. Es imposible revisar por qué premian, por qué ascienden los militares después de haber estado desplegados combatiendo al narcotráfico. Se les reconoce su contribución, y mi intuición dice que en muchos de esos casos se está premiando las ejecuciones extrajudiciales, las torturas, las desapariciones como elementos positivos en la lucha contra la delincuencia organizada. Pero como es algo que no podemos ver, será importante hacer investigación al respecto. En Colombia se mantuvo en secreto el tema de los falsos positivos, que era eso, un sistema que premiaba a los militares que ejecutaban a supuestos guerrilleros o a supuestos personas consideradas como enemigas del Estado, y en realidad estaban matando civiles, simulando, fabricando situaciones hipotéticas de enfrentamiento, y a eso les estaban premiando. Entonces, el tema de la dependencia institucional o la path dependence, hay que analizar las trayectorias profesionales de quienes crecen en esas burocracias. Y bueno, el otro aspecto, las formas de organización del Estado, que me parece muy interesante. Pero sobre los incentivos, y me quiero detener un poco ahí, yo creo que otro tema importante sería ver de qué forma juega el derecho penal o el derecho administrativo punitivo en mover esos incentivos, en generar esas preferencias para que los funcionarios responsables de la administración de las instituciones pues hagan lo necesario para que dejen de suceder. Y yo creo, y esto es siguiendo una visión muy tradicional del derecho penal, que es muy cuestionada por algunos autores, pero bueno, el derecho penal está ahí, se supone, para que la amenaza de la pena incentive cierto tipo de comportamientos. Y en el caso de los peores abusos de derechos humanos, no solamente debiera estar el derecho penal nacional como una amenaza, sino el derecho penal internacional como una amenaza cuando esos violaciones de derechos humanos exceden los límites del caso individual y se convierten en atrocidades como crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Es decir, cuando la tortura, cuando la desaparición, cuando la ejecución extrajudicial o las otras formas de violencia sexual que se cometen en el contexto de una política de seguridad, por ejemplo, de manera masiva y sistemática, pueden configurar como crímenes de lesa humanidad. Y si se entiende que en México, por los enfrentamientos que se están dando por organizaciones criminales con agentes del Estado, por el ejército o las policías, calificamos la situación como un conflicto armado, pues esos eventos de ejecución extrajudicial, tortura o violación sexual pueden configurar también como crímenes de guerra. Y eso nos abre unas posibilidades adicionales para buscar fincar responsabilidad individual a esos funcionarios y dejar que el Estado sea el garante de pagar
con recursos públicos esas violaciones de derechos humanos. Y allí busco otro tema, o me parece que es otro tema importante a analizar. Los funcionarios públicos cometen violaciones de derechos humanos bajo el amparo de la ley o de la política del Estado. Y una vez que se les cacha, una vez que se fincan responsabilidades, las reparaciones las pagamos los ciudadanos con nuestros impuestos. Las reparaciones salen del erario público, son grandes cantidades de recursos que se están destinando a esos, no todas las que se deberían de destinar más, pero estamos pagando la tortura, la violación sexual, la desaparición y las ejecuciones de los servidores públicos con nuestros impuestos. Y tendríamos que establecer mecanismos para que el Estado recupere de los funcionarios públicos que cometieron los abusos esos recursos públicos, y no solamente de los autores materiales, sino de aquellos funcionarios en la cadena de mando que permitieron, toleraron, ordenaron, solaparon, ocultaron los crímenes cometidos por sus subordinados, una vez que, repito, se repare el daño. Entonces, ahí es una línea también que podría ayudar a inhibir o a incentivar o a estimular la conducta de los funcionarios, de que su riqueza, de que su enriquecimiento por el paso del sector público, en donde se contemplaba la posibilidad de cometer abusos, pues va a poderse ver mermado cuando se identifique que ellos tuvieron responsabilidades en los abusos. También me parece importante el estudio de Alejandro, que nos invita a profundizar en la investigación del no cumplimiento a partir de análisis multidisciplinarios. Y ahí creo que me parece muy importante, para buscar el análisis del incumplimiento atribuible a individuos dentro del Estado, abordar los estudios del análisis, los estudios de las teorías del mal, desde Kant, Primo Levi, Hannah Arendt, Carlos Santiagonino, Jorge Malamud Gotti, Daniel Feuerstein, Philippe Zimbardo, Christian Garlach, Richard Bernstein, Rosana Ronquillo de México, Enrique Díaz Álvarez de México también, y estudios más empíricos, periodísticos, como el de Daniel Arrea y Pablo Ferri, de La Tropa, cuando el soldado mata, o por qué mata el soldado. Me parece que ese tipo de literatura dialoga perfectamente bien, o puede dialogar perfectamente bien con este tema del incumplimiento o del no cumplimiento, y de cómo identificar cuáles son los responsables. Y por supuesto, en esta invitación a la interdisciplina, las experiencias internacionales y nacionales de combate a la impunidad desde el siglo XIX, cuando se intentó llevar a juicio a los traficantes de esclavos en tribunales internacionales que se ubicaban en algunos puntos estratégicos de África, de América del Sur, por la propia colonia británica. Son esfuerzos interesantes de cómo se llevaron a juicio y se definieron por primera vez las nociones de crímenes de lesa humanidad, y los esfuerzos fallidos de principios del siglo XX, los juicios de Nuremberg, y después todos los intentos de justicia penal internacional por Naciones Unidas después de la caída del muro de Berlín. Y traigo esto a colación porque el texto de Alejandro, una gran parte de él se refiere a los temas de falta de capacidad y falta de voluntad, y el derecho penal internacional ha desarrollado no solamente doctrina, sino jurisprudencia abundante de qué se entiende por la falta de capacidad y de voluntad de las instituciones nacionales para llevar a juicio a los máximos responsables de haber cometido atrocidades, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. El Estatuto de Roma prevé un buen catálogo de la capacidad del Estado, y tres grandes pincelazos. Uno es el colapso total o parcial de la procuración e impartición de justicia, es un indicador. Podríamos decir que el sistema de procuración de justicia de México está completamente colapsado si entendemos que el 90% o más de los delitos no se investigan, y que esos pequeño porcentaje de menos del 10% que se investigue tiene en su máxima capacidad a las instituciones de procuración de justicia trabajando. Si hubiera la voluntad para trabajar
la impunidad de las atrocidades que se han cometido, los más de 30,000 casos de tortura o los más de 10,000 casos de tortura a nivel federal que se tienen registrados en la Fiscalía General, los miles de casos de desaparición, los miles de casos de ejecuciones extrajudiciales, pongamos que los 7,000 casos de enfrentamientos que reporta el ejército nominaron 7,000 peligrosos narcotraficantes, se tienen que investigar penalmente porque así lo dicta el derecho internacional de los derechos humanos, pues entonces claramente está colapsado el sistema de justicia. Otro indicador sobre la capacidad del sistema de justicia es la incapacidad que tienen ciertas instituciones de detener personas. Y sabemos, porque lo dicen los mismos funcionarios, tanto del Ejército como de la Procuraduría, que hay zonas del país en donde no entra ni el Ejército a detener a capos de la droga, ciertos sectores o ciertas zonas de Sinaloa, del Triángulo de Dorado, de Chihuahua, etcétera, etcétera, simplemente no entran porque no tienen la capacidad. Pues ahí está otro indicador de esa falta de capacidad de las instituciones para poder hacer su trabajo. Y bueno, sobre la falta de voluntad, también hay abundante literatura y abundante jurisprudencia sobre eso. Se refiere más a la decisión nacional. La voluntad es la decisión nacional de investigar de manera diligente a quienes cometieron abusos con miras a sancionarlos penalmente con penas de la gravedad, que representen la gravedad suficiente de los delitos que se cometieron. Entonces ahí entra en juego los conceptos de plazo razonable, de debida diligencia, de independencia judicial, que los fiscales y jueces gocen de esa independencia judicial, que además dentro de los indicadores de la falta de voluntad está la ausencia de leyes de amnistía, la ausencia de indultos o perdones presidenciales, la inexistencia o la imposibilidad de utilizar excluyentes de responsabilidad penal como la obediencia jerárquica o bien las inmunidades parlamentarias o presidenciales o bien la prescripción como un impedimento para que se puedan conocer de delitos que se cometieron. Como este tipo de delitos son imprescriptibles, pues la prescripción es un impedimento. Entonces, sobre la falta de capacidad y voluntad institucional para investigar, procesar y castigar, repito, creo que el derecho penal internacional podría ayudar a dar unas pistas para poder entender estos conceptos que Alejandro esboza, pero orientadas a la identificación y sanción de los responsables. Y yo creo que todo este rollo que para mí es importantísimo sobre la responsabilidad penal individual, debe de estar orientado a cerrar los espacios de los perpetradores que ostentan el poder en la toma de decisiones. Como les comentaba hace rato, yo creo que es una paradoja, y el texto de Alejandro lo deja ver así, que los mismos violadores de derechos humanos son los responsables o los que deciden las políticas de derechos humanos. Son los que deciden que cesen los abusos, son los que deciden que permiten o no a las instituciones que se sancionan a los responsables, y ahí es en donde entran las concesiones tácticas a que se refiere el texto. Como estos señores no quieren que esas responsabilidades lleguen a quien deben de llegar, pues conceden estas cuestiones que son de alguna manera decorativas, como decorativas lo digo en un plano sarcástico, son relevantes por supuesto, he trabajado muchísimos años por la ratificación de tratados, pero claramente es insuficiente la ratificación de un tratado, como el texto lo dice, para atender el problema del cumplimiento o la cesación de las violaciones de derechos humanos. Entonces, si son los perpetradores los que están en esos puestos de decisiones y son los perpetradores los que permiten que las burocracias hayan cometido o cometan esos crímenes y son los perpetradores los que se aseguran que haya impunidad, pues creo que tenemos que buscar, uno, identificar que las manzanas podridas no existen o que las manzanas podridas se pudren, como dice Philippe Zimbardo, porque el cesto está podrido. Y el cesto podrido se refiere, Zimbardo, son los propios
garantes de que las instituciones funcionen de la manera en la que funcionan. Son los garantes de la cultura institucional y esos son los secretarios de Estado, los jefes de los ejércitos, los jefes de las policías, los jefes de las fiscalías, que tienen la capacidad para prevenir los abusos y una vez que tienen conocimiento de que se cometieron, tienen la capacidad de hacer que se sancionen a los responsables y de retirarlos del servicio público porque hicieron algo incorrecto. Y hasta en tanto esos servidores públicos sigan permitiendo que esos abusos suceden, pues esos servidores son los responsables y yo creo que son en contra de los cuales tendremos que dirigir o tenemos que dirigir nuestras energías para que dejen de estar ahí. Yo creo, pues, que para incentivar incentivar que las élites que no quieran, y que las instituciones que no pueden, puedan, el derecho internacional y la maquinaria internacional puede ayudarnos a buscar ese tipo de sanciones. Hay varias herramientas, no los voy a aburrir con eso, desde juicios a nivel nacional en terceros países conocidos como las jurisdicciones universales, que son lo que sucedió en España con la extradición de Pinochet de Londres a Madrid, que no prosperó, lo acabaron mandando a Chile, pero gracias a esa extradición y lo que sucedió en ese procedimiento de extradición, le pudieron quitar el fuero de senador a Augusto Pinochet y de ahí se destrabaron los juicios a nivel nacional que han logrado finalmente llevar a varios militares de alto nivel a la cárcel. Lo mismo con la extradición de Cavallo, Ricardo Miguel Cavallo de México a Argentina, que después a Chile, que después a España, que después finalmente fue extraditado a Argentina. También ese tipo de jurisdicción española ayudó a que eso sucediera. El caso de Hissène Habré, el dictador de Chad, que también fue juzgado por un tribunal creado por la Comisión Africana o por la Unión Africana en Senegal por los crímenes cometidos en Chad, también es un precedente interesante. Los casos de narcotraficantes y políticos mexicanos en Estados Unidos nos están dando mucha información de esos crímenes y creo que es importante que al menos tengamos esa sensación de justicia, aunque sea por casos de corrupción y narcotráfico en Estados Unidos. La Corte Penal Internacional, por supuesto, o bien tribunales como los que mencionaba, creados por el Consejo de Seguridad, que yo creo que México ya está en una situación, y creo que suena aventurado decirlo, pero me parece que ya está en una situación de poner en riesgo la seguridad regional. Las organizaciones del narcotráfico están teniendo impacto en la seguridad y en la paz de América Central y países de América del Sur. Hoy Naciones Unidas, lo habrán visto en los periódicos, acaba de sacar un informe sobre el tráfico de cocaína en Viena, en el área especializada en drogas, y reconoce el importante poderío y la violencia que estén exportando las organizaciones criminales mexicanas. Y eso se debe gracias a la impunidad y a la complicidad que tienen esas organizaciones con el aparato del Estado, que solamente con esa protección pueden crecer de esa manera. Y bueno, y se puede iniciar el trabajo para empezar a cerrar esos espacios de confort para los perpetradores por estrategias más suaves, bueno, suaves para nosotros, muy agresivas para quienes no quieren que pase nada, pero por ejemplo podríamos hacer trabajo para que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas cree una comisión de investigación, una misión de determinación de hechos como las que se han creado para eventos puntuales, como por ejemplo ciertos eventos de crímenes de guerra en los territorios palestinos ocupados, o se han creado para Venezuela o para Nicaragua, y esos mecanismos de determinación de hechos lo que hacen es que visitan el país si se lo permiten, y si no, se allegan de toda la información posible, identifican patrones de comportamiento criminal e identifican a presuntas entidades y personas responsables de haber cometido crímenes. Es una nueva generación que no es tan nueva porque venían creándose desde hace años atrás, pero que en los últimos 10 años han proliferado este tipo de mecanismos. Para México caería muy bien eso, porque podría ayudarnos
por etapas tal vez, que identifiquen qué es lo que pueden identificar en materia de desapariciones, en dónde están los responsables. No hemos sido capaces de explicar 110,000 desapariciones en el país. ¿Cómo está el tema de la tortura? ¿Quiénes son responsables? ¿Por qué lo hacen? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Cuáles son el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales? ¿Por qué lo hacen? ¿Cómo los hacen? ¿Cómo lo protegen? Entonces, ese tipo de mecanismos creo que son los que podríamos estar pensando para que México pueda empezar a salir de la situación en la que estamos. Particularmente, insisto, y ya con esto cierro, porque estoy convencido que los políticos o gran cantidad de los políticos ven al Estado, los partidos políticos se comportan como mafias, ven al Estado como un botín o como la oportunidad de tener una patente de corso para poder generar negocios lícitos, ilícitos, extractivos, con eso enriquecerse. Entonces, ¿cómo romper o cómo quitarnos de encima estos funcionarios que además dentro de sus lógicas extractivistas está la comisión de crímenes atroces para poder controlar poblaciones o para poder debilitar enemigos políticos o de lo que sea? Pues creo que solamente con el derecho internacional podríamos generar que se mueva la voluntad y que se muevan las capacidades de las instituciones para que rindan cuentas estos funcionarios en lo individual. Perdón por el rollo tan extenso y perdón por lo confuso de la presentación. Felicidades, Alejandro. Creo que quedó muy bien tu texto y ojalá que te lo acepten en otro journal. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Voy a hacer nomás algo rápido para también poder tener unos minutos para interactuar aquí con colegas en la sala o en el Zoom. Bueno, me quedé pensando en dos cosas a raíz de los comentarios de José Antonio. Una es dónde entra en esta teoría de las causas primarias, por así decirlo, a las violaciones a los derechos humanos, las grandes políticas públicas, ¿no? Como estoy hablando de la política de seguridad, ¿no? Entonces, bueno, eso lo tengo que pensar me llevo esa provocación, ¿no? ¿De dónde inserto ese factor en me imagino así muy de bote pronto que es algo como que medio estructural, pero también organizacional, ¿no? Pues algo como que en medio, o un nivel estructural un poco más cercano a lo organizacional, ¿no? Porque efectivamente este tipo de políticas, como la política de seguridad actual, basada en la militarización, etcétera, etcétera, es propicia una serie de decisiones, digamos, de circunstancias donde se dan esas violaciones a los derechos humanos. Entonces, eso me lo llevo como provocación, decía, como para seguir complejizando o especificando más ese intento de teoría. Eso por un lado. Y por otro lado, también me quedé pensando en este tema de las élites que no quieren, ¿no? Porque sí, o sea, yo planteaba que no se trata de que haya élites perversas o gobernantes perversos que les gusta pues violar los derechos humanos, no nada más porque sí, ¿no? Pero ciertamente sí se puede hablar de élites que tienen una preferencia por el status quo, ¿no? Definitivamente. Y en ese sentido pues, son élites que no quieren que cambie ese status quo, que prefieren que todo siga igual, lo planteó José Antonio, etcétera, ¿no? Y ahí sí, eso sí lo puedo como que entender o encajar dentro de esta parte del argumento que tiene que ver con el trabajo de Moravcsik y los intereses y las ideas de los sectores más influyentes internamente. Entonces, esas preferencias de esas élites que quieren que
preservar el status quo, porque a ellos y a esas élites el status quo les permite pues, seguir ganando elecciones, lo que sea, ¿no? Pero por otro lado también provienen esas preferencias de lo que ciertos sectores políticos, económicos y sociales, fuera, si ustedes quieren, de la estructura formal del Estado, lo que esos grupos sociales, bueno, Moravcsik utiliza el término societal, prefieren también que suceda. O sea, élites con intereses y con ideas específicas sobre la manera en que se debe de organizar la sociedad, ¿no? Y eso permea a estas élites que no quieren. Tenemos esas élites que no quieren porque hay grupos societales poderosos, influyentes, que tampoco quieren. Entonces, eso me regresa a ir más allá de la camarilla que quiere gobernar por siempre. Y que lo lleva a otros sectores de la sociedad que son dominantes y que ante esta influencia de esos grupos internos, la influencia que pudieran tener los grupos, los factores externos, incluyendo el derecho penal internacional, pues pierde, por así decirlo, en ese proceso de agregación de las preferencias o de generación de las preferencias, ¿no? Esas élites internas que jalan para un lado, es decir, hacia la preservación del status quo, y luego estos otros grupos nacionales e internacionales que jalan para el otro lado y que quieren que la Corte Penal Internacional se pronuncie sobre el caso de México, etcétera, pero que están aisladas internamente, ¿no? Que son marginales dentro de esta dinámica de generación de las preferencias de la élite. Pero efectivamente, si hubiera una posibilidad real de la responsabilidad penal internacional de las grandes, o más bien de las élites más, en el nivel más alto de la jerarquía, sin duda eso sería un incentivo para un cambio de preferencias. ¿Sí? O sea, una élite que se sintiera realmente amenazada de quizá acabar ante la Corte Penal Internacional en algún momento, tendría su proceso racional de definición de preferencias, ¿no? ¿Qué prefiero A con respecto a B y B con respecto a C? Seguramente cambiaría ante esa posibilidad real de acabar en La Haya, ¿no? No, si en algún momento esa posibilidad se vuelve real, actualmente pues, no lo es. A pesar de esfuerzos ya de varios años de personas como José Antonio, que han estado empujando eso. Pero bueno, si esa amenaza se vuelve real en algún momento, sin duda cambiaría ese proceso de agregación, de generación de preferencias. Pero bueno, aquí lo dejo para que podamos, o pueda yo llevarme más ideas de lo que ustedes me puedan compartir. ¿Puedo decir una cosa rapidísimo sobre tus dos observaciones, Alejandro? Adelante. Sí, ¿no? Bueno, mencionaste que te llevas dos, entre comillas, tareas. Una sobre el tema de las políticas públicas y cómo, por ejemplo, la política de seguridad propicia ciertas conductas. Yo te diría, la política de seguridad no propicia. Ciertas conductas están previstas como conductas necesarias para la política de seguridad, que incluso están contempladas en ley y son violatorias de derechos humanos. Las más evidentes son las que mencioné. Se vale detener arbitrariamente bajo una figura completamente contraria a las normas internacionales, la prisión preventiva oficiosa y el arraigo, por mencionar dos. Metemos también en la política de seguridad, porque así los están tratando, la detención de migrantes, que ya la Suprema Corte de Justicia hace unos días dijo que era inconstitucional como está regulada en la ley de migración. Pero bueno, entonces, primer factor, la política de seguridad tiene ciertos aspectos
violatorios de derechos humanos en sí, que por la escala y por el tipo de abusos pueden considerarse crímenes de lesa humanidad. En ese mismo sentido, hay ciertas conductas que, si bien son ilegales, que el propio sistema valida judicialmente y no las excluye del sistema, como puede ser la tortura. La tortura está condenada, está prohibida, pero casualmente el sistema judicial mexicano está actuando de tal manera que la tortura utilizada en el sistema procesal penal no necesariamente anula todo ese procedimiento, por lo cual se estimula y se sigue perpetrando. Y ahí creo que el análisis, yo diría que tendríamos que concentrarlo en cómo la política de seguridad sí tiene aspectos propios violadores de derechos humanos, además de que puede generar propiciar algunos otros abusos. Y sobre el otro tema, el de las élites que no quieren y su preferencia por el status quo, habría que diferenciar, como tú esbozas, en los que quieren que las cosas cambien y en los que quieren que las cosas se queden como están. Dentro de los que quieren que las cosas se queden, los que quieren que las cosas se queden como están, yo también haría una división de aquellos que tienen el poder jurídico para prevenir los abusos, y estoy hablando de las atrocidades las que siempre menciono, ejecuciones, tortura y desapariciones. Los burócratas que tienen la capacidad legal para prevenirlas, los burócratas en ese mismo rubro que tienen la capacidad legal para sancionar a los funcionarios bajo su tramo de control que cometieron los abusos, es decir, sacarlos del servicio público, denunciarlos penalmente o iniciarles una investigación en asuntos internos, y que esos que tienen la capacidad de decidir o de prevenir, al haber tenido conocimiento de que se cometieron torturas, ejecuciones y desapariciones, y que se pueden o se están cometiendo torturas, ejecuciones o desapariciones, al no hacer nada, están contribuyendo sustancialmente, o al garantizar la impunidad o al no hacer nada para prevenirlos, están contribuyendo sustancialmente a la comisión de los delitos. Entonces, esas élites que quieren el status quo, con poder de detenerlas, con poder de prevenirlas, con poder de sancionarlas, al no hacer nada, no solamente están prefiriendo el status quo, sino que se hacen penalmente responsables porque sus omisiones son contribuciones sustanciales para que se cometan crímenes atroces. Entonces, y ahí es en donde creo que, en donde les tenemos que hacer ver a estos señores que no nada más se trata de salir a decir las pendejadas, perdón, que puede decir un presidente cuando el ejército comete abusos, porque se las escuchamos a Calderón, a Peña Nieto y ahora al actual. Estaban defendiéndose, estaban fuertemente armados, estaban ligados a la delincuencia. Esa manera de tratarlos, teniendo el poder para evitarlo y para sancionarlos, es una contribución esencial y eso los hace responsables penalmente. Entonces, la noción del tirano ya no es ese tirano Porfirio Díaz o Nicolás Maduro o Daniel Ortega, que son como las caricaturas del tirano. Son tiranillos, o no sé cómo les podremos llamar, son personas que sí están ejerciendo un poder autoritario del Estado sin esa visión tradicional como normalmente la conocemos, pero con los mismos o con los efectos muy similares en la vida y en la integridad de miles y miles de personas. Perdón por volver a tomar la palabra. Bueno, tenemos unos minutos. Doctor, ¿quieres añadir algo? No, más bien poder escuchar lo más que pueda. Tenemos para un tiempo, para un par de preguntas, Roger. Si no me... Sí, ok. Leer tu trabajo y escucharte ahorita me hizo pensar en un libro de una antropóloga brasileña que se llama Teresa Caldeira, que me gusta mucho. El libro se llama La ciudad de muros, donde también está tratando de ser algo similar a lo que tú intentas aquí, de entender por qué los derechos humanos no funcionan en Brasil. Y ella va a algo todavía más, un nivel todavía más básico, un nivel
corporal o lo que podríamos llamar algo como hábitos o algo así. Entonces su argumento es que la historia colonial y patriarcal de Brasil implica que hay ciertas reacciones automáticas a ciertos cuerpos. Entonces, los cuerpos negros son peligrosos y castigables. Los cuerpos femeninos son dóciles y penetrables. Cosas sí, pues estos tipos de reacciones automáticas que también vemos en la policía en Estados Unidos, donde incluso policías negros dicen cosas extrañas como, pues me estaba amenazando, ¿no? Cuando está el video después y se ve que no era así, pero es como algo, un nivel tan básico, sí, entonces yo creo que no tiene una solución completa esta autora, pero parte de su argumento es que tenemos que atacar el problema a este nivel que tiene que ver con hábitos, con educación muy básico, que bueno, ella misma lo complica en otro sentido al decir, pues sí, hay que como eliminar estas cuestiones de tortura, etcétera, en Brasil, pero tampoco es que queremos ser los noruegos, ¿no? Si los noruegos son muy buenos en mantener las distancias entre cuerpos, pues en Brasil también tiene sus partes positivas de tener cuerpos conectados, ¿no? Entonces, bueno, ahí es como un paradoja que ella no propone solución, pero bueno, eso lo quería mencionar, ni es una pregunta, solo lo quería mencionar porque me hizo pensar en el trabajo de ella. Gracias. Bueno, primero fascinante, Alejandro, y felicidades y saludos a José Antonio. Son más dudas, pero la primera, en relación a las dos variables, me quedé pensando si son separadas, independientes una de la otra, o si necesariamente están o podrían estar interconectadas. Por ejemplo, si no hay voluntad de las élites, pues no vas a destinar recursos para desarrollar capacidad o, no sé, profesionalización y demás, o educar incluso, ¿no? A los cuerpos burocráticos. Entonces, esa es una duda. La otra tenía que ver con qué entiendes por élites, si son solamente las élites de alto rango, o si estás refiriendo un poco, creo que José Antonio apuntó a eso cuando decían los pequeños tiranos, pero o si refieres a élites de diferente rango. Y también pensaba, perdón, no sé si soy ilusa, pero si los buenos funcionarios públicos no tienen papel alguno en todo esto. Y por último, casi por último, si en este marco tuyo teórico sobre voluntades, si concibe, digamos, el modelo también, la posibilidad de que hayan tensiones, conflictos entre élites que no tienen la voluntad, élites que sí tienen la voluntad, y por ende quizás faltaría incorporar la variable que mencionó José Antonio de poder, ¿no? El poder político como otra variable que tiene que estar ahí presente. Y ya para terminar, me quedé pensando, y con respeto al activismo, gran activismo que ha habido en México, pero si no es que el Estado también ya se acostumbró a jugar el juego de este activismo, y si hubiese quizás una movilización mucho más grande y sostenida de parte de la sociedad, y no únicamente de las ONGs, ¿no? Asociaciones y demás colectivos de familias, etcétera, sino esto también tendría más incidencia en la construcción de estas preferencias de las élites, ¿no? Pero aquí ya hay como un impasse en este juego Estado-activo. La palabra Yerko también. También gracias, Alejandro, por esta presentación. Yo trabajo en temas similares, pero desde la antropología jurídica y antropología política. Concretamente he estado trabajando los últimos, que serán 10 años, sobre violaciones sistemáticas a las personas migrantes en México, y como se ha mencionado, y aquí como lo mencionó José Antonio, el cual saludo a la distancia, son cada vez más crecientes y más numerosas y más sistemáticas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos en el caso de las migraciones? Lo que vemos nosotros es
muchas voluntades, pero por ejemplo la voluntad de indiferenciación, que es decir, tomar a todas las personas como si fueran migrantes económicos y no atender a aquellas personas que tienen necesidades de protección internacional, por ejemplo. Hay también una voluntad de vulnerar. Yo en algún artículo estoy escribiendo sobre el crimen oprobioso, que son aquellas personas que supuestamente debieran estar dedicadas a la protección de las personas migrantes, son justamente quienes las vulneran. En Tapachula te dan una tarjeta de visitante por razones humanitarias y un poco más adelante te pilla la misma Instituto Nacional de Migración y sobre tu cara te lo rompe y te dice esto no te sirve para nada. Es decir, los mismos que debieran estar actuando en esta área son los mismos que vulneran esta situación, ¿no? Y sin embargo, el gobierno y todos los gobiernos insisten en que están guiados por una política de derechos humanos, un enfoque de derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Que les otorga legitimidad para actuar y un poco enmascara al resto de la población que no conoce estos temas, y la población en general tiende a sumarse a la idea de que es una invasión de extranjeros, una invasión de personas que vienen a quitarnos los empleos, ¿no? Entonces mi llamado de atención quizás para tu texto, que no sé en qué parte podrías ponerlo, digamos, pero efectivamente como antropólogo no existe la entelequia del Estado, no es el Estado actuante, ¿no? Son personas concretas y tal, pero ¿qué pasa cuando son cuestiones sistemáticas? Un poco José Antonio lo decía, ¿no? Cuando estas violaciones son sistemáticas, cuando ocurren constantemente, ¿qué nombre le ponemos? O, de otra manera, por ejemplo, cuando activistas y un montón de actores políticos a esto le llaman crimen de Estado, Ayotzinapa, por ejemplo, y nosotros decimos, no es un crimen de Estado. Creo que también hay que atender a la potencia simbólica y la eficacia simbólica del concepto, la eficacia política. Si fue un crimen de Estado, tiene un efecto muy potente, ¿no? Que al deconstruirlo y intentar argumentar, que yo estoy de acuerdo teóricamente, pero ¿qué pasa con la función política del concepto, ¿no? O sea, cómo seguir relevándolo, cómo seguir dándole la importancia que tiene, porque sí tiene una importancia para señalar que México está actuando en conjunto de esto. Y quizás la sugerencia teórica o conceptual la podría yo sacar de las feministas que han tratado de interpretar los feminicidios. Rita Segato, concretamente, cuando estudia el caso de las muertas de Juárez, ¿no? Ella, después de un largo devenir teórico y analítico y etnográfico, termina concluyendo que los feminicidios en Juárez se hicieron, ¿no? Porque se quisieron y porque se pudieron hacer. Es decir, hay tal régimen estatal de impunidad, que es un etos cultural, que es una manera cultural de trabajar en México, que permite que los funcionarios y que las personas comunes y corrientes lo hagan, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, creo que se hace porque se quiere, pero también porque se puede, ¿no? Entonces, creo que lo que habría que atender es al evitar que se pueda, ¿no? Quizás hay gente que quiere cometer feminicidios, pero hacer todo lo posible, ¿no? Para que sea imposible, que no exista la posibilidad de que lo haga, ¿no? Te felicito por el artículo, me movió mucho las neuronas y qué lástima que haya tan poco tiempo para seguir dialogando. Tenemos una más, perdón. Sí, claro. Emiliano. Rápido, a mí hay muchas cosas que se me escapan, digamos, porque no es el campo de mi especialidad, ¿no? Pero sí, yo trabajo un poco en zonas de conflicto ambiental, ¿no? Donde hay un grupo muy vulnerable, que son los defensores del medio ambiente, ¿no? Y ahí es muy claro que la racionalidad de la violación de derechos humanos, ¿no? Puede ir desde el hostigamiento hasta la desaparición forzada y la ejecución, ¿no? Y es muy claro que está ligado a la economía política, ¿no? Y a que el Estado funciona como un ente que hace espacio para las inversiones en los negocios de agua, en acaparamiento de tierras, en los negocios inmobiliarios, en la minería a cielo abierto, ¿no? Etcétera. Digamos, la mecánica del incentivo está muy clara ahí, ¿no? ¿Por qué se violan los derechos humanos? Y leyendo el artículo, una cosa que a mí me salta un poco es, creo que es un poco consecuencia del enfoque liberal que es tan potente para el análisis de ciertas cosas, pero es la separación de la esfera política de la esfera económica, ¿no? Es decir, porque si no, uno termina a veces siento, ¿no? Y es pura intuición nada más en una primera lectura, que hay cierta circularidad en el planteamiento de la voluntad y las capacidades, ¿no? Y que si uno lanza una especie de idea más relacional del Estado, empieza a ver que ese Estado no trata con una ciudadanía general, ¿no? Sino
trata diferenciadamente con poblaciones a las que considera unas más dignas de protección o que le teme más meterse con ellas y otra que está dispuesta a estar. Es decir, ¿por qué el Estado no ataca clases medias blancas universitarias, si ataca a indígenas, si ataca a migrantes, si ataca a pobres? Porque hay un elemento también de economía política, ¿no? Donde el Estado no está respondiendo solo a su racionalidad, sino que está ligado a otros elementos, ¿no? Que es cuando yo digo, bueno, y aparece entonces el poder de la corporación privada transnacional, ¿no? Y yo digo, y eso nos permitiría, por ejemplo, un tipo de acción penal internacional que solo juzgue estados nacionales sin juzgar corporaciones transnacionales, o la lógica transnacional, por ejemplo, de la violencia del narcotráfico, ¿no? Yo digo, no necesitaremos un enfoque mucho más relacional del Estado para evitar que nos termine haciendo el Estado una esfera en sí misma, ¿no? Y además separada de la economía. Pero bueno, insisto que hay muchas cosas que yo no tengo ni elementos para hablar críticamente, ¿no? Me pareció muy estimulante en todo caso. Tenemos una más, David Velasco. ¿Tendrá tiempo? Sí, Ya sobre el tiempo. Digo, David Velasco, no, por favor. después ya no va a dar tiempo, pero- Se va a llevar, porque Ajá, ceremonias. Se dieron las fechas. Dije. Yo, las preguntas que le mandé a Alejandro están en el chat para mayor detalle y precisión. Nada más para felicitarte por tu fidelidad a tu línea de investigación, que ya llevas años trabajando estos temas, y sobre todo, pues animarte a que puedas hacer mayor difusión de tus trabajos, que me parecen valiosos. Y una segunda cosa tiene que ver con, que tampoco me extraña, pero me sorprende que no incorpores una visión más latinoamericana de la misma problemática. Yo creo que a nivel latinoamericano hay muchas ONG de derechos humanos que han trabajado. La gente de Argentina, por ejemplo, ha trabajado este y otros temas que me parece fundamentales. Y queda abierta la pregunta, y en ese sentido, tareas para la investigación, de cómo, qué hacer como sociedad civil y como universitarios para que el Estado quiera y pueda. Perfecto. 5:40. Sí, gracias. No, bueno, sí me va a tomar 3 minutos para intentar decir algo o después también lo que voy a intentar hacer es mandarles alguna reflexión un poco más cuidadosa por correo, ¿no? A cada quien, aquí ya me llevo mis notas, y bueno, les agradezco muchísimo. Y sí, cuando me di cuenta que coincidía con la ceremonia de graduación de los posgrados, dije, qué mal tino. Pero bueno, me llevo, por supuesto, Roger, esta recomendación de este texto, y que vaya, nos subraya otra vez, o cuando menos me subraya a mí esa, pues los límites de nuestras propias disciplinas, ¿no? O sea, yo hasta hace muy poco me empecé a socar un poquito la cabeza, después de 10 años como que de leer a los mismos colegas y con las mismas perspectivas. Entonces todavía no llego a los antropólogos y las antropólogas, pero es, yo creo, por lo que he empezado a escuchar, y también lo vimos en el seminario de Yael, que o sea, a mí ya cada vez me queda más claro que para entender el tema de las violaciones a los derechos humanos en México es la antropología la sociología son las que se pueden meter a todas estas, incluso se pueden meter a estas organizaciones de las que estoy hablando, están entrando ya, por supuesto, los colectivos, etcétera, ¿no? Entonces, definitivamente, creo que es lo que hay que hacer, es antropología, por ejemplo, de una agencia del Ministerio Público, para ver qué pasa allá adentro y así entender mejor todas
toda esa cultura organizacional que cuando yo leía y leía al respecto, digo, pues es que para observar eso empíricamente tienes que hacer antropología de esos espacios organizacionales específicos. Y pues no sé si se pueda, ¿no? Sí. O sea, desde la perspectiva de seguridad. Hay tesis sobre eso aquí ya. Fantástico, Sí. fantástico. Entonces, todo eso, como para subrayar el tema de la interdisciplina, y bueno, sí, creo que les mando mensajes con algunas reacciones más concretas a todos los comentarios que por supuesto, son muy provocadores y estimulantes. Así que les agradezco muchísimo. Gracias. Roger José Antonio, gracias que no pude estar acá físicamente. Gracias. Gracias. Mario, gracias. Gracias, saludos a todos. Bye, bye. Disculpas por tenerme que ir. Estamos igual. Porque También ustedes tienen que